¿Qué harías si tu corazón te empujara a traicionar todo lo que conoces? Ella era la hija de un predicador, él, un apache perseguido por los suyos. Lo que vivieron juntos cambió sus destinos para siempre. Quédate, porque esta historia no la vas a olvidar. El cielo de Santa Clara tenía ese azul inmenso que solo los desiertos conocen, tan limpio que dolía mirarlo. Las nubes apenas pasaban, como si el sol les ordenara no interrumpir su dominio. Bajo ese firmamento abrasador, el pequeño pueblo parecía suspendido en el tiempo, un puñado de casas de adobe, una escuela polvorienta, una cantina que olía a humo viejo, y en el centro, como si fuera el corazón moral de la comunidad, la iglesia bautista de madera blanca, erguida como un dedo acusador hacia el cielo. Allí vivía Abigail Granger, hija única del reverendo Joseph Granger, el hombre más temido y respetado del pueblo. Tenía 26 años, pero parecía más joven a los ojos de quienes no miraban con atención. Alta, delgada, de piel tan blanca como la harina y ojos verdes que parecían siempre mirar hacia adentro. Su cabello, dorado y liso, lo llevaba recogido en un moño severo, como su padre le había enseñado. Sus vestidos eran recatados hasta el cuello y siempre con mangas largas, sin adornos. Abigail no sabía lo que era un encaje ni un perfume. Vivía encerrada, aunque las puertas de la casa estuvieran abiertas. La casa parroquial era amplia, construida con maderas claras, y siempre olía a cera de velas y a Biblia vieja. Las paredes estaban cubiertas de versículos escritos a mano, clavados con tachuelas. El padre los repasaba todas las mañanas en voz alta, como una rutina de disciplina. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14 y un B era uno de sus favoritos. Abigail se sabía todos los proverbios, los salmos, las parábolas. Podía recitarlos de memoria. Lo hacía con voz clara y serena, incluso cuando su alma temblaba por dentro. Desde niña había sido entrenada para ser la imagen del bien, del recato, del deber. No podía hablar más de lo necesario, no podía mirar a los hombres a los ojos, no podía correr, ni reír a carcajadas, ni escribir en diarios, ni soñar despierta. Y sin embargo, lo hacía todo en secreto. Tenía un cuaderno escondido bajo una tabla suelta del piso de su habitación. Allí escribía con lápiz los pensamientos que no se atrevía a decir. Hoy soñé con el mar. No sé cómo es, pero lo sentí en mi pecho. Sentí que hay más allá de las colinas. No quiero morir sin ver el mundo. A veces dibujaba flores, o pájaros con las alas abiertas, o caballos que corrían libres. En el pueblo, todos la respetaban y nadie la conocía. Los hombres la saludaban con reverencia, pero nunca le dirigían una conversación. Las mujeres la admiraban, aunque la compadecían. Los niños la evitaban, como si fuera una figura de iglesia que se mueve. A veces, alguna muchacha de su edad intentaba acercarse, pero la presencia del reverendo Granger disolvía cualquier intento. Su padre era un hombre de voz atronadora y gestos medidos. Tenía una barba blanca como el algodón, ojos grises y fríos, y una mirada que podía hacer temblar al más borracho de la cantina con solo entrar en la iglesia. Sus sermones duraban horas. Hablaba del juicio, del castigo, del infierno, de las mujeres que miraban demasiado a los hombres. Abigail era la joya de su corona, y eso era una condena. No la dejaba asistir sola al mercado. No podía montar a caballo. No podía leer novelas. Solo la Biblia y los textos de oración. Tenía prohibido salir al atardecer. Y los domingos, después del culto, debía acompañarlo a visitar a los enfermos del pueblo, llevando sopas y versículos. Tú eres ejemplo, hija, le decía siempre con voz grave. Dios te escogió para ser luz en medio de la oscuridad, y no hay luz sin obediencia. Abigail asentía, siempre asentía, pero por dentro cada día moría un poco más, hasta que un día de septiembre
el polvo del camino trajo algo inesperado. Una caravana de comerciantes llegó al pueblo desde el norte. Traían pieles, harina, herramientas y sal. Algunos de ellos eran mestizos, otros blancos con acento texano, pero entre ellos venían 3 hombres apaches, montando caballos silenciosos, con los ojos oscuros fijos en el horizonte. Uno de ellos llevaba el cabello largo hasta los hombros, atado con cuero. Su rostro era grave, marcado por la tierra, y su cuerpo delgado y firme como un junco. No sonreía, no hablaba, solo miraba. Abigail lo vio desde su ventana. El apache desmontó frente a la tienda del señor Phelps, donde dejaban los bultos. Uno de los niños del pueblo le tiró una piedra y gritó, «salvaje», pero él no reaccionó. Solo lo miró, con esos ojos negros, antiguos, que no juzgaban, pero tampoco perdonaban. Abigail sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Era una sensación desconocida, algo entre miedo y fascinación. No entendía por qué no podía dejar de mirarlo. Nunca había sentido eso con ningún joven del pueblo, ni siquiera con Caleb, el maestro de escuela que una vez le llevó flores y que su padre espantó con sermones y amenazas. Ese apache no encajaba en su mundo, y quizás por eso su alma lo reconoció como posibilidad. Esa noche en su cuaderno escribió, «Hoy vi a un hombre que no habla, no sé su nombre. Tiene la mirada más tranquila que he visto jamás. Me miró, no sé si fue real, pero por un segundo sentí que yo también era real». Pero el cuaderno no podía responderle, y al día siguiente Santa Clara volvería a cubrirla con su manto de silencio y de deber. Todavía no lo sabía, pero ese apache no solo miró, la vio, y eso, en el mundo al que Abigail pertenecía, era más peligroso que cualquier pecado. El sol ardía en lo alto, pero en el bosque que rodeaba Santa Clara, el aire era más fresco y cargado de aromas a pino, tierra húmeda y libertad. Allí, entre sombras y claros, cabalgaba Tazunque, un apache de rostro sereno y mirada atenta, acostumbrado a leer los signos del mundo natural como otros leen un libro. Sus cabellos oscuros estaban trenzados con una sola pluma gris y su camisa de cuero llevaba bordados sencillos pero firmes, como hechos por manos que no buscaban adornar, sino proteger. Tazunque llevaba días desplazándose de valle en valle, evadiendo patrullas, cazadores de recompensas y ojos curiosos. No por cobardía, sino por precaución. Su gente había sido diezmada por epidemias, hambre y escaramuzas. Él, uno de los pocos guerreros aún libres, se había convertido en sombra, en susurro, en leyenda a medias. Algunos lo llamaban el apache del relámpago, otros el que cabalga sin dejar huella. Pero él no buscaba fama, solo quería encontrar un lugar donde vivir en paz, lejos de la muerte. Ese día, al acercarse al claro junto al arroyo donde solía acampar, no esperaba encontrarse con nadie, mucho menos con una joven mujer blanca, sentada en una roca, llorando en silencio. Ella no lo oyó llegar. El ruido del agua y el peso de su angustia la mantenían ajena al mundo. Tazunque desmontó sin hacer ruido, como quien baja del viento, y se quedó observándola con el ceño fruncido. No parecía una amenaza. Llevaba un vestido sencillo, sin joyas, pero limpio. Sus trenzas estaban sueltas, deshechas, como si hubiera corrido o luchado con el viento. Y había algo más, no tenía miedo, o al menos, no del tipo que él solía ver en los ojos de los blancos. «¿Estás herida?», preguntó él finalmente, en un español pausado con acento marcado. Abigail alzó el rostro bruscamente. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero brillaban con sorpresa al verlo. Por un instante sus labios se movieron sin emitir sonido, como si no supiera si responder o correr. No estoy herida, solo estoy perdida», dijo, casi en un susurro. Tazunque la observó en silencio, evaluando su tono, su postura, su alma. No olía a mentira.
Tampoco parecía que lo reconociera como apache a primera vista, aunque por su vestimenta debía intuirlo. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó él, con firmeza pero sin agresividad. Ella tragó saliva, dudó, y entonces, como si necesitara decirlo todo de una vez o se ahogaría, respondió: «Huí de mi casa. Mi padre quiere obligarme a casarme con un hombre al que no amo. No podía quedarme, no podía seguir fingiendo». Tasunke no reaccionó de inmediato, solo miró el cielo, como buscando una señal. Años atrás habría considerado esto una trampa, una carnada, pero no ahora. Esta mujer hablaba como quien no tiene más hogar. «Tienes valor», dijo al fin, «pero también enemigos». Ella bajó la vista. «Ya lo sé, y no tengo a dónde ir». Hubo una pausa larga, solo el sonido del arroyo llenaba el espacio entre ellos. Tasunke pensó en seguir su camino, en dejarla allí, pero no podía. Había visto el dolor en muchas formas, y el de aquella joven no era fingido. «Te llevaré a un lugar seguro. Esta noche, luego decidirás qué hacer». «¿Por qué me ayudas?». Tasunke la miró por fin a los ojos. No sonrió, pero su voz fue más suave que el viento del bosque. «Porque también yo he perdido mi hogar». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la hoguera chisporroteaba entre ramas secas, Abigail y Tasunke compartieron pan de maíz, carne seca y silencios densos. Él apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus frases eran cortas, pero cargadas de sentido. Ella lo observaba con una mezcla de asombro y respeto. Nunca había conocido a nadie como él, tan callado, tan firme, tan limpio de vanidad. «¿Por qué te persiguen?», se atrevió a preguntar ella, pasada la medianoche. Tasunke la miró un largo rato antes de responder. «Porque soy apache. Eso basta para que muchos quieran mi cabeza». Ella se encogió. «Eso no es justo». Él asintió, sin resentimiento. «No lo es, pero es lo que hay». Y entonces, como si rompiera su propio código de silencio, añadió: «No maté a nadie sin razón, pero muchos creen que sí. Me acusan de crímenes que no cometí. Uno huye hasta que se cansa». Abigail se quedó mirando las llamas. Las llamas bailaban, como su corazón, como su destino, girando ahora alrededor de un desconocido que la trataba con más respeto que todos los hombres de su pueblo juntos. Quizás no estamos tan perdidos como creemos», dijo en voz baja. Tasunke no respondió, pero por primera vez una leve sonrisa cruzó su rostro. La noticia se esparció por Santa Clara como fuego en hierba seca. La hija del predicador ha desaparecido. El pastor Josías Hammond, hombre de voz grave y moral inflexible, subió al púlpito con el rostro desencajado por la ira más que por el dolor. Su sermón de ese domingo no fue sobre el perdón, ni sobre la gracia, ni sobre la humildad. Fue un sermón de condena contra las malas compañías, contra el libertinaje disfrazado de independencia, contra las fuerzas oscuras que habían seducido a su hija. «Mi Abigail ha sido tomada por un salvaje», gritó con voz que retumbó entre los bancos de madera. «Un apache, un enemigo de Dios, y no descansaré hasta que vuelva a casa, limpia de pecado». Los murmullos crecieron entre los fieles. Las mujeres susurraban con horror. Los hombres asentían con ceños fruncidos. Algunos estaban sinceramente preocupados. Otros solo veían una excusa para ensillar sus caballos y perseguir a alguien que les daba miedo desde siempre. Uno de ellos era Elías Cordero, capataz de ganado, y el hombre con el que Josías había acordado casar a Abigail. Rudo de voz seca y conocido por su temperamento, no soportaba la humillación de haber sido rechazado por una mujer tan joven. «No fue secuestrada», dijo en voz baja, pero suficiente para que lo oyeran varios. «Huyó por voluntad propia, y si se metió con un apache, entonces merece lo que le pase». Josías le lanzó una mirada dura. Él no podía permitir que la historia se contaminara con dudas. Debía ser una víctima, una mártir.
una oveja descarriada en manos del demonio. Mientras tanto, en las laderas boscosas más allá del río, Abigail aprendía a encender fuego con piedras, a distinguir plantas comestibles y a montar sin silla. Cada gesto de Tazunke era enseñanza, pero también protección. A veces no decía nada en horas, pero cuando ella tropezaba, estaba allí. Cuando el frío del amanecer le calaba los huesos, aparecía con una manta de piel. Cuando lloraba en silencio por las noches, fingía dormir, pero mantenía la fogata viva un poco más de lo necesario. «¿Por qué no me haces más preguntas?», le dijo ella una noche, acurrucada junto al fuego. «Las preguntas llegan solas, las respuestas también. Solo hay que esperar». «Eres raro», dijo Abigail, pero sonrió. Tazunke no respondió, pero la miró de reojo con una calma que a ella le erizaba la piel, no por miedo, por una extraña forma de paz. El tercer día, mientras descendían por una quebrada en busca de agua, Tazunke se detuvo de golpe. Su rostro se tensó. Los ojos, que siempre parecían tranquilos, ahora se movían con rapidez. «¿Qué pasa?» «Caballos», respondió, en voz baja. «4, tal vez 5. No son comerciantes». Abigail sintió como el miedo le subía por la garganta. Miró alrededor. No había a dónde correr. «¿Me buscan a mí?» Tazunke asintió, pero con gesto de protección más que reproche. «El bosque nos protege, pero esta no será la última vez». «No quiero volver», Tazunke dijo, tomándolo del brazo. «No quiero que me encierren en esa casa ni que me casen con ese hombre». Él la miró con atención, no como se mira a una niña asustada, sino como a alguien que ha tomado una decisión valiente y ya no tiene vuelta atrás. «Entonces huiremos más lejos, pero no sin pensar. Harán correr historias, nos llamarán ladrones, secuestradores, herejes». «Lo sé», susurró ella, «pero prefiero ser eso a ser invisible». Tazunke bajó la mirada, luego asintió con lentitud. «Esta noche cruzaremos el río y no volverás a mirar atrás». Mientras los jinetes rodeaban la quebrada buscando rastros, uno de ellos, un joven de ojos nerviosos, encontró una tela rasgada entre los arbustos. «Es de ella, de la muchacha», dijo, agitando la tela. Elías Cordero escupió al suelo, furioso. Sabía que vendrían por este lado. «Mañana al alba, cruzamos el río. Ese maldito apache no se irá muy lejos». «¿Y si se mete en tierras de los suyos?», preguntó otro, más prudente. Elías lo miró con una sonrisa siniestra. «Mejor, así matamos a 2 serpientes de un solo disparo». Esa noche, mientras Abigail cruzaba el agua helada del río con las faldas recogidas y la manta a la espalda, sintió que nacía otra mujer dentro de ella. Una mujer que no pedía permiso, que no rogaba, que no necesitaba la bendición de nadie para ser libre. Tazunke la ayudó a cruzar, tomándola por la cintura sin una palabra. Cuando llegaron al otro lado, ella lo miró. El fuego de la fogata brillaba en sus ojos. «¿Qué soy ahora?», preguntó, casi sin querer. Tazunke respondió con una sola frase, suave como una promesa: «Ahora eres tú misma». El amanecer trajo un viento suave, cargado de polvo rojo y olor a mezquite. El horizonte parecía flotar, borroso por el calor que aún no llegaba, pero ya se sentía latente en la piel. El nuevo día los recibió al otro lado del río, en tierra apache, lejos de las reglas de Santa Clara, pero también más cerca del peligro. Tazunke caminaba delante con paso firme. Abigail lo seguía en silencio, notando que el paisaje cambiaba. El bosque daba paso a un terreno más árido, salpicado de cactus altos como hombres, piedras negras como carbón y huellas de venado secas marcadas en el barro. «¿Dónde estamos?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «En territorio donde la tierra tiene memoria», respondió él, sin detenerse. «Aquí, todo lo que haces queda marcado. Si caminas con rabia, la tierra lo sabrá. Si mientes, el aire te delata. Si eres cobarde, el desierto te traga». Abigail tragó saliva, no por miedo, sino por respeto. Entendía
Poco a poco que Tazunque no hablaba por hablar. Cada frase que decía estaba cargada de historia, de significado. En Santa Clara, los hombres hablaban para dominar. Él hablaba para mostrar el alma. Caminaron todo el día hasta que el sol estuvo alto, y entonces se detuvieron junto a una formación rocosa que parecía un grupo de gigantes dormidos. Allí, en un hueco entre las piedras, Tazunque abrió una pequeña bolsa de cuero y sacó algo envuelto en tela. Era una flauta tallada con símbolos y líneas que Abigail no reconocía. La tocó y una melodía lenta, profunda y triste llenó el aire. Ella se sentó, hipnotizada. El sonido era antiguo, como si viniera desde dentro de la tierra. No era música para bailar ni para cantar. Era música para recordar. ¿Qué es eso?, preguntó ella cuando él bajó la flauta. Un canto para los que ya no están, respondió. Cada paso en esta tierra es de alguien que murió aquí. Les hablo para que sepan que no venimos con miedo ni con odio. Abigail guardó silencio. Por primera vez desde que cruzaron el río, entendió que no solo huía de su padre, no solo escapaba de un matrimonio arreglado. Estaba entrando en un mundo con reglas propias, sagradas, antiguas, y ella debía ganarse su lugar en él. Esa noche llegaron al primer asentamiento apache. No era un pueblo en el sentido en que Abigail lo conocía. No había calles, ni campanarios, ni plazas. Había tiendas de piel de búfalo dispuestas en semicírculo, pequeños fuegos que crepitaban en el centro, y sombras que se movían en silencio, observando. Un murmullo recorrió el campamento cuando vieron a la muchacha blanca caminar detrás de Tazunque. Algunos niños corrieron a esconderse. Las mujeres dejaron de moler maíz por un momento. Los ancianos entrecerraron los ojos, midiendo cada paso de la recién llegada. Tazunque no se detuvo. ¿Nos están esperando?, preguntó Abigail en voz baja. Sí, pero no con los brazos abiertos, dijo él, sin mirar atrás. El mundo les ha quitado mucho. Cada extraño es una amenaza hasta que demuestra lo contrario. Un anciano se acercó. Su rostro era como cuero viejo, lleno de arrugas, pero sus ojos brillaban con inteligencia. Llevaba un bastón de madera y un colgante de hueso. «Has traído a alguien con nombre blanco», dijo en apache. Abigail no entendía, pero percibió el juicio en la voz del anciano. Tazunque respondió con respeto, bajando ligeramente la cabeza. «La tierra me la puso en el camino. No vino por conquista ni por lástima. Vino con verdad y se ganó mi palabra». El anciano la observó largo rato. Luego señaló la tienda más lejana del círculo. Si quiere quedarse, deberá aprender. El idioma, la tierra, el respeto. No bastan los ojos grandes para ver, ni las manos suaves para tocar. Abigail, sin entender del todo, inclinó la cabeza. No por miedo, por agradecimiento. Esa noche no hubo risas junto al fuego, ni danzas, ni historias. La presencia de Abigail era una piedra lanzada a un lago tranquilo. Las ondas se sentían en todas direcciones. Ella no dormía. Miraba el techo de la tienda de piel. Pensaba en su madre, fallecida cuando ella era niña, en la Biblia que escondía bajo su colchón, en las veces que rezaba para tener una vida distinta, y en cómo la vida le había respondido con un apache silencioso y un desierto lleno de memoria. Al amanecer, salió a buscar agua. Las mujeres del campamento la observaban de lejos. Una niña, de no más de 6 años, se le acercó con curiosidad. Tenía 2 trenzas gruesas y una mirada inquieta. «¿Tú hablas?», preguntó en un español mal pronunciado. «Sí», respondió Abigail, sonriendo. «Entonces aprende el nuestro», dijo la niña. «Si no, siempre estarás sola». La frase fue como una bofetada dulce. Le dolió, pero tenía razón. Al regresar, encontró a Tazunque esperándola con una vasija de barro. «Hoy hablarás con la Madre Habana», dijo. «Ella te dirá lo que puedes hacer y lo que no. Y si no quiere que me quede». Tazunque la miró largo rato. Luego respondió: «Entonces yo tampoco me quedaré».
Abigail sintió un vuelco en el pecho. No dijo nada, pero supo que esas palabras ya eran un hilo invisible entre los dos. Uno que ningún predicador podría cortar. La tienda de la Madre Habana estaba cubierta con pieles bordadas que formaban símbolos que Abigail no entendía, pero sentía. Parecían ojos que la miraban, aves en pleno vuelo, ramas que se entrelazaban como dedos orando. Allí dentro, el humo del copal colgaba en el aire como una telaraña de perfume y memoria. Abigail entró con el corazón apretado. Tazunke esperó fuera. En el interior, la mujer más anciana que había visto en su vida la observaba desde el suelo, rodeada de cuencos, piedras lisas, hierbas secas y pequeñas figuras de barro. Su cabello, totalmente blanco, caía como una cascada sobre los hombros. No hablaba, solo miraba. Abigail no sabía si debía sentarse, arrodillarse, hablar o callar. Lo único que se le ocurrió fue inclinarse levemente, como había visto hacer a Tazunke. Fue suficiente. «Te llamas Abigail», dijo la anciana en español pausado pero claro. «Nombre de mujer que carga promesas. ¿Sabes qué promesa cargas tú?» La muchacha tragó saliva. «No lo sé, solo sé que no podía quedarme donde estaba. Tenía que cruzar el río». «Muchos cruzan ríos», respondió Madre Habana, «pero pocos saben qué dejar en la orilla. ¿Tú qué dejaste?» Abigail pensó en su padre, en el púlpito, en los rezos vacíos, en las sonrisas forzadas, en las noches en que lloraba sin saber por qué. Pensó en su madre, en la ausencia de su voz. Pensó en los ojos de Tazunke. «Dejé el miedo», dijo al fin, «el miedo de ser quien soy». Madre Habana asintió lentamente. Tomó un puñado de hojas secas y las arrojó al brasero. Un olor fuerte, como a menta y tierra mojada, llenó la tienda. «Entonces, no eres cobarde», dijo, «pero eso no basta. Aquí no serás protegida, aquí te formarás. Si quieres quedarte, harás trabajo, escucharás sin hablar, verás sin preguntar, y si alguien te desprecia, no responderás. Solo con el tiempo se sabrá si tu alma quiere quedarse o solo vino a esconderse». Abigail bajó la cabeza, no por sumisión, sino porque entendía el peso de las palabras. Estaba dispuesta. «Bien», dijo la anciana, «desde hoy caminas con las mujeres, no con los hombres. Tus pasos dirán más que tu boca, y si mientes, la tierra lo sabrá». Los días que siguieron fueron duros. Abigail recogía leña antes del alba, molía maíz hasta que sus dedos dolían, aprendía palabras en apache a fuerza de repetición. Lavaba ropa en el río, ayudaba a curar heridas menores. Se le prohibió acercarse a Tazunke sin ser llamada. A veces él la miraba desde lejos, pero no se acercaba. Ella entendió que era parte de la prueba. No era un romance, era una elección de vida. Las mujeres no la aceptaban fácilmente. Algunas se burlaban en su idioma. Una, Nubes Grises, la empujó sin razón una tarde mientras lavaban cestos. «Tus manos no conocen esta tierra», le dijo con frialdad, «y tu cara no conoce el sol. ¿Qué haces aquí?» Abigail no respondió. Recogió el cesto, volvió a lavarlo y siguió trabajando. La rabia la quemaba por dentro, pero también la alimentaba. Nadie dijo que sería fácil. Una noche, junto al fuego común, se celebraba la primera luna llena de la estación. Se compartía comida, se cantaban historias. Abigail no fue invitada a sentarse. Observó desde lejos, sola, hasta que un niño pequeño, el mismo que le había ofrecido maíz días atrás, caminó hasta ella con 2 trozos de pan dulce y se los ofreció. «Para ti, mujer del río», le dijo en apache torpe. Abigail no pudo evitar las lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Acarició su cabeza y por primera vez sintió que alguien la veía como parte de algo. Al día siguiente, estrella de noche, una curandera joven que hablaba algo de español se le acercó mientras tejían. «Hay una historia que se cuenta», dijo. «Dicen que una mujer blanca, hace mucho tiempo, vino a vivir entre nosotros. Dicen que trajo enfermedad, mentira
y fuego. Abigail sintió el peso de esas palabras. ¿Y por eso temen que yo haga lo mismo? Estrella de Noche asintió. No es tu culpa, pero las historias son largas, y las heridas más. Entonces tendré que sanar alguna, dijo Abigail, mirándola a los ojos. Aunque sea una. Estrella de Noche la miró largo rato. Luego tomó una tira de cuero y la ató en la muñeca de Abigail. Empieza por esta, dijo. Es señal de los que no se rinden. Esa noche, Tazunke rompió por fin la distancia. La encontró junto al río, lavando ropa bajo la luna. Se sentó en silencio, respetando su espacio. Ella no dijo nada, pero su corazón latía con fuerza. Madre Habana me habló de ti, dijo él. Dijo que tus manos no tiemblan, pero tu alma sí. Abigail soltó la tela con los ojos húmedos. Estoy haciendo lo que puedo. No vine para que me salven. Vine para no morir por dentro. Tazunke asintió. Le tendió algo, una pequeña piedra, tallada con un símbolo. Era un ave en vuelo. Esto es para los que ya no quieren vivir en jaulas, dijo. Es mi palabra. No estás sola, pero tampoco estás protegida. Ella cerró la mano sobre la piedra, y esa noche durmió con ella bajo la almohada. El sol de la tarde teñía de oro las laderas cuando el primer grito cortó el aire. Un explorador llegó al galope desde el este, cubierto de polvo, con los labios resecos y los ojos desorbitados. «Jinetes», gritó en apache, «hombres blancos, delgado el que los guía, voz de trueno, vienen por la mujer». No hizo falta más. El nombre del reverendo Madsen no fue dicho, pero todos lo sintieron en el estómago. Abigail, que tejía junto a Estrella de Noche, dejó caer el telar. Su rostro se tornó blanco como la sal de las rocas. El consejo se reunió de inmediato bajo el mezquite mayor. Madre Habana, en su lecho de ramas y pieles, no hablaba, pero su mirada era fuego. Tazunke permanecía de pie, con el rostro endurecido. Abigail fue llamada, pero se mantuvo al margen entre sombras, escuchando. «Son 5 hombres», informó Viento del Norte, «armados. Uno habla de rescate. Dice que la hija del reverendo ha sido engañada por salvajes y que la llevará de vuelta, viva o muerta, si es necesario». Un murmullo grave recorrió el círculo. Cuervo Viejo, el más anciano de los guerreros, escupió al suelo. «No es rescate», dijo. «Es castigo. Vienen por venganza y por orgullo». Madre Habana asintió con los ojos cerrados. Luego los abrió y señaló a Abigail. «Ella no se oculta más. Que hable». El silencio fue absoluto. Todos los ojos se posaron sobre Abigail. Por primera vez tenía que decir quién era, no para pedir refugio, sino para ganarse un lugar. Abigail avanzó hasta el centro. Respiró hondo. «Sí, es mi padre. No me buscará por amor. Me buscará porque su reputación sangra. No soportará que el pueblo sepa que su hija eligió esto. Un apache. Una vida entre quienes él considera menos que hombres». Cuervo Negro la miró con dureza. «¿Y si miente? ¿Y si nos usa como escondite y luego vuelve a su mundo?» Abigail sostuvo su mirada. Su voz no tembló. «¿Crees que una mujer deja su tierra, su idioma, su pasado, por una mentira? Me gané cada pedazo de pan aquí. No vine a esconderme, vine a quedarme». Madre Habana asintió. Su veredicto era claro. «Entonces lucharás con nosotros, no con lanzas, pero con verdad». Esa noche el campamento se preparó. Los hombres afilaron armas, las mujeres ocultaron a los niños en las grietas del cañón. Abigail se quedó en su tienda, pero no lloró. Tejía, sin descanso, un paño pequeño, con hilo rojo, negro y azul. Cuando Tazunke entró, vio la figura bordada, un río dividido por una mano abierta. «¿Qué significa?», preguntó él, con la voz apenas audible. Abigail alzó los ojos. «Es la historia, la mía, lo que hice, lo que no puedo cambiar». Él se arrodilló frente a ella y con gesto solemne le tendió su lanza corta. «Esta noche somos uno», dijo. «Pase lo que pase». Al amanecer, el grupo del reverendo llegó al borde del valle.
4 hombres armados y un carruaje ligero. En el asiento delantero, erguido como una cruz de piedra, estaba el reverendo Madsen. Su rostro era una máscara de autoridad y furia contenida. Vestía negro, sostenía un rifle, pero su arma más peligrosa era su voz. «Vengo por mi hija», gritó hacia el eco. «Quien la retenga será considerado enemigo de Dios y de la ley». Los apaches no respondieron. Desde lo alto del risco, Tazunque y 2 guerreros observaban. En el centro del campamento, Abigail montaba guardia con las mujeres. Su rebozo apache cubría su cabello. Ya no era una muchacha blanca, era parte del lugar. Lobo que escucha, el emisario, descendió hacia el campamento enemigo, sin armas, con una manta blanca colgada del hombro. Ofrecía una conversación. El reverendo aceptó, aunque su mirada era de desprecio. «Mi hija ha sido manipulada. Le han llenado la cabeza de ideas impuras. Quiero verla. Hoy, o habrá sangre». El emisario regresó con el mensaje. El consejo se reunió una vez más. Todos sabían que esa conversación era solo una excusa. La guerra estaba a un suspiro. Madre Habana habló con voz rasposa. «Solo hay una forma de evitarla. La hija debe hablar. Frente a su padre, frente a los 2 mundos. Y si el padre no escucha, que sea el mundo quien escuche». Al atardecer, montaron un altar en la parte alta del risco. Bajo un cielo rojo como el cobre, Abigail, vestida con un manto tejido por ella misma, se paró ante el viento. Los jinetes enemigos observaban desde abajo. El reverendo levantó la vista. Sus ojos se estrecharon al verla, transformada. Abigail habló con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Padre, vine contigo al templo cada domingo. Aprendí tus sermones, pero también aprendí tus silencios. Sé que esto te avergüenza, que quisieras borrar mi nombre de tu sangre. Pero no puedes». El viento cayó. No fui secuestrada, no fui engañada. Crucé el río por mi voluntad, porque tu mundo se ahogaba. Porque allí no era yo. Aquí soy parte de algo. No me lleves, porque me perderías. Porque ya no soy tu niña, soy una mujer, y elegí mi lugar». El reverendo no respondió. Apretó los puños. Uno de sus hombres levantó el rifle, pero él lo detuvo con un gesto. Su rostro no tenía lágrimas, solo un silencio de piedra. «Entonces», dijo al fin, «que el cielo juzgue, no yo». Giró el caballo y se fue, sin bendición, sin perdón, solo el rastro de su ira. Esa noche, el campamento no celebró. No fue noche de danzas ni tambores, pero sí de respeto. Cuervo Negro se acercó a Abigail y le tendió una tira de cuero. «Ahora tienes cicatriz», dijo, «y eso te hace una de nosotros». Tazunque no dijo nada, solo la tomó de la mano, y por primera vez, ella no sintió que necesitaba huir, ni defenderse, ni probarse. Estaba donde debía estar. Pero la historia aún no había terminado. Desde una colina distante, 2 hombres que no eran parte del grupo del reverendo observaron el valle. Vestían harapos, pero cargaban rifles modernos. Uno de ellos escupió al suelo. «No es la hija del predicador lo que importa», dijo. «Son las minas de plata que hay bajo ese suelo apache, y pronto estarán vacías». Abigail y Tazunque habían ganado un padre, pero estaban a punto de enfrentar una guerra. Los días siguientes fueron silenciosos, como si el viento mismo esperara algo. El grupo del reverendo no regresó, pero el rumor había echado raíces. Alguien había puesto precio al suelo donde vivían los apaches. El primero en confirmarlo fue Cuervo Viejo. Había seguido rastros hasta una colina oculta tras el valle. Allí encontró marcas en la roca, extraídas con herramientas de hierro, no por los apaches. Piedras rotas, restos de dinamita. «No vienen por la mujer», dijo con voz grave, frente al consejo. «Vienen por lo que hay debajo». Madre Habana asintió sin sorpresa. «Entonces es como siempre ha sido», murmuró. «Primero quieren a la mujer, después a la tierra, luego todo lo demás». Esa tarde, Tazunque llevó a Abigail al corazón del cañón. Le mostró una grieta angosta entre las rocas por donde corría un hilo de agua plateada.
Allí, en las paredes húmedas, pequeñas vetas brillaban como serpientes dormidas. «Plata», dijo él en voz baja. «Mi abuelo la vio, dijo que era la sangre maldita de la tierra. Si la despiertas, trae guerra». Abigail se arrodilló y tocó la roca. Sintió un escalofrío. «¿Y por qué no la extraen ustedes?» Tasunke la miró con tristeza. «Porque el desierto da lo que uno necesita, no lo que uno codicia». Pero otros no pensaban igual. Esa noche, Cuervo Negro se reunió con algunos hombres más jóvenes en secreto. Murmuraban bajo los árboles, lejos del fuego. «¿Hasta cuándo vamos a escondernos?», decía uno. «¿Y si vendemos parte del terreno, a cambio de rifles, herramientas, sal?» Cuervo Negro no respondió, pero su silencio no era neutral. Observaba, calculaba, la duda era su semilla. Mientras tanto, en el otro extremo del valle, llegaron dos forasteros a caballo. Iban sucios, pero llevaban mapas bien doblados, brújulas, instrumentos de medición. Uno de ellos se presentó en el pueblo cercano como geólogo, el otro como agente del Estado. Pero ambos respondían al mismo patrón. Estaban allí por la plata y sabían que antes de extraerla, debían quebrar la voluntad del pueblo que vivía encima. Abigail volvió a soñar con su padre, pero en sus sueños él no la golpeaba ni gritaba, solo la ignoraba. Le daba la espalda mientras la tierra se incendiaba a su alrededor. Cuando despertó, sentía ceniza en la garganta. Tasunke la encontraba cada vez más seria, más callada, pero también más fuerte. «¿Te arrepientes?», le preguntó una mañana, mientras recolectaban ramas secas. Ella negó con la cabeza. «No, pero no me perdonaría callar otra vez». Madre Habana cayó enferma días después. Una fiebre silenciosa la fue debilitando, como si la tierra misma se retirara de sus huesos. Las mujeres la cuidaban en turnos, mojando su frente con hojas de yuca y lavanda. Pero todos sabían que la anciana no vería muchas lunas más. Una tarde, cuando solo Abigail estaba con ella, la tomó del brazo con sus dedos delgados como raíces secas. «Escucha, niña del otro lado del río», dijo. «El amor que te trajo aquí no basta. Este pueblo necesita a alguien que se quede, incluso si él se va». Abigail la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Me está diciendo que él morirá?». «No lo sé», respondió la anciana. «Pero sé que tú tienes algo que ni los hombres con rifles ni los ladrones de tierra entienden, una historia tejida con sangre, no con oro. Y esa historia debes contarla tú cuando ya no estemos». Las tensiones crecían. Un niño del campamento fue atacado por un hombre blanco en las afueras del pueblo cercano. Días después, un caballo fue hallado con la garganta cortada. Eran advertencias. Nadie lo decía, pero todos sabían que algo venía. Algo que ya no podía detenerse con palabras. Lobo que escucha regresó con noticias inquietantes. Los hombres con mapas planeaban hacer una oferta al gobierno para comprar todo el valle, alegando que no pertenecía legalmente a los apaches. «Lo registrarán como tierra nacional», dijo, «y luego enviarán soldados para proteger los intereses mineros». Tasunke golpeó la mesa del consejo. «¿Y cuál es nuestro interés? ¿Morir en paz?». El consejo se dividió. Algunos querían resistir, otros ceder parte de la tierra. Los más ancianos recordaban las matanzas del norte. Nadie dormía, nadie reía. Abigail propuso lo impensable. «Déjenme ir al pueblo», dijo. «Puedo escuchar lo que dicen, puedo averiguar quién está detrás. A mí no me ven como apache, todavía». Tasunke se opuso con rabia. «No, si te ven, si saben que estás viva». «Entonces que lo sepan», respondió ella, alzando la voz. «Me oculté toda la vida, ya no». Y por primera vez, el consejo la escuchó como a una igual. Al anochecer siguiente, Abigail partió sola, vestida con ropas sencillas, sin marcas indígenas, con el cabello suelto. En sus alforjas llevaba algo más que provisiones, un pequeño cuaderno donde anotaría cada palabra, cada nombre, cada plan. Tasunke la acompañó hasta el borde del cañón. «Si te atrapan,
no lo harán, y si no regresas, ella lo besó. Largo, silencioso, como si supiera que ese beso debía durarles muchas lunas. Entonces recuerda esto, tú me salvaste del fuego. Ahora me toca a mí salvar el agua que nos sostiene. Ella descendió por el sendero y él se quedó mirando hasta que su figura se deshizo en la oscuridad. Esa noche, por primera vez desde que llegó, Abigail Solene volvió a pisar las calles polvorientas de un pueblo que la creía muerta, y no sabía que muy cerca alguien ya había pagado por su cabeza. La ciudad de San Lucas del Norte parecía otra desde la última vez que Abigail la había visto. Tal vez no habían pasado tantos meses, pero para ella era como volver desde el otro lado de una vida. El polvo era el mismo, los balcones de hierro forjado también. Pero ahora caminaba con pasos propios, sin miedo a la voz de su padre ni a los ojos de los fieles que la habían venerado como la hija del predicador. Cruzó la plaza con la cabeza cubierta por un pañuelo beige, vestida como una mujer cualquiera del campo. Nadie la reconoció, o al menos, nadie quiso hacerlo. La daban por muerta. Tal vez para algunos era más fácil así. Pasó junto a la iglesia. El campanario seguía allí, intacto, pero el color había cambiado. Ya no era blanco, ahora tenía un tono ocre, como si el tiempo o la culpa lo hubieran manchado. Entró por un lateral y se sentó en la última banca. Una pareja rezaba adelante y un anciano dormitaba cerca del altar. Desde el púlpito ya no hablaba su padre. El reverendo Marcelino Solene había desaparecido del pueblo tras la quema del rancho. En su lugar, un sacerdote nuevo predicaba, un hombre bajo, con voz áspera y ojos demasiado atentos. Padre nuevo, sermón viejo, murmuró Abigail, bajando la mirada. Pero no había venido por sermones, venía por verdades. Afuera, en la cantina principal del pueblo, los hombres del gobierno jugaban a las cartas con los exploradores mineros. Todos sabían quién mandaba, un tal don Silvio Aguirre, enviado especial de Sonora, con permiso para negociar las riquezas naturales de la nación. Tenía un anillo con un rubí cuadrado y una cicatriz en la mejilla izquierda. Nadie sabía de qué guerra venía, pero su sola presencia cerraba bocas. Abigail se hizo pasar por vendedora de hierbas. Entró en la cantina cargando un canasto con manzanilla y albahaca, fingiendo un acento rural. Se acercó a las mesas con el rostro bajo, repitiendo: «Alguien quiere calmar los nervios, manzanilla, buena para el insomnio». Los hombres rieron, uno la tocó del brazo, otro quiso probar el té. Pero don Silvio no se rió, la miró con ojos de serpiente. Algo en ella le llamó la atención. Tal vez la voz, tal vez los ojos. «Tú no eres del todo campesina», dijo en voz baja, mientras barajaba las cartas. «Pero vendes bien la historia». Ella fingió no oír, retrocedió, saludó, salió. El miedo le rugía en las costillas, pero no corrió. Esa noche durmió en un establo abandonado, junto a un burro y una anciana que hablaba sola. En su cuaderno anotó lo que había oído en la cantina. El gobierno aprueba, envío de tropas en 2 semanas. Se presentan mapas como evidencia. Trato cerrado con compañía minera Nueva Esperanza. Campamento Apache no tiene títulos. Y más abajo, en letras temblorosas, don Silvio sospecha. Debo regresar pronto. Pero volver no fue fácil. 2 días después, en una fonda de camino al desierto la vieron. No soldados, no cazarrecompensas. Peor aún, una mujer del antiguo rebaño de su padre. «Abigail», exclamó, con la cuchara en alto. Pero si tú, Abigail, no esperó a oír más. Corrió, cabalgó con la luna a la espalda, atravesando campos secos, cruzando arroyos en silencio, temiendo cada sombra. A medio camino, un disparo cruzó la noche. Una bala silbó cerca de su oreja. Eran 3 hombres, mercenarios. La perseguían por encargo. Uno de ellos gritó su nombre. «Abigail Solene, te devuelven al infierno que dejaste», pero no la alcanzaron, porque justo cuando el primero bajó del caballo para seguirla entre los matorrales, un silbido sordo cortó el aire
y una lanza atravesó su pecho. Tasunke había seguido su rastro. Sabía que no regresaría sin ser perseguida. Luchó sin palabras, rápido, mortal, como un lobo protegiendo su hogar. Cuando los tres cayeron, él corrió hacia ella. Ella sangraba de una herida en el brazo, pero aún estaba de pie. «Te dije que no me atraparían», murmuró, con una sonrisa rota. Él la abrazó tan fuerte que crujieron los huesos. «Tampoco me dejarías en paz», susurró. El regreso al valle fue amargo y dulce. El consejo la recibió con sorpresa, pero pronto comprendieron la gravedad de lo que traía: documentos falsificados, planes de expropiación, envío de tropas y la confirmación de que su existencia era ahora un símbolo. Su rostro estaba en un cartel de «Se busca». «No solo quieren la tierra», dijo Abigail, «quieren que no exista nadie que pueda decir que era nuestra». Tasunke propuso un consejo ampliado. Por primera vez, Abigail habló delante de todos, no como esposa ni como extranjera, como apache, como testigo, como estrategia. Esa noche, en la tienda de Madre Habana, la anciana tomó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Lo hiciste», susurró. «Trajiste el fuego sin que ardiera la casa. Ahora falta el resto. ¿Qué más? Hacer que ardan ellos, pero con verdad». En el siguiente consejo, se tomó una decisión que cambiaría todo. Enviarían a Abigail y a Cuervo Viejo al pueblo con un emisario legal, un abogado mestizo, con pruebas del intento de expropiación ilegal. Era su única arma demostrar que el gobierno actuaba contra su propia ley. Tasunke dudó, pero no se opuso. «Si vamos a perder esta tierra», dijo, «que sea diciendo la verdad en voz tan alta que ni sus hijos puedan olvidarla». Mientras los guerreros preparaban la defensa, mientras las mujeres reforzaban las tiendas y tejían los símbolos ceremoniales para lo que podía ser el final, Abigail partía una vez más al mundo que la dio por muerta, llevando en el pecho algo más peligroso que armas, una historia cierta, imposible de callar. El valle contenía el aliento. La tormenta ya no era un rumor, era una promesa. El carruaje crujía por el camino seco que llevaba a Hermosillo, capital del estado y corazón político de Sonora. Abigail solemne viajaba sentada junto a Cuervo Viejo y al frente iba don Isandro Paredes, un mestizo de mirada afilada y manos manchadas de tinta, abogado rural, medio temido y medio olvidado por los poderosos. La ciudad emergió como una trampa de adobe y estandartes. Las calles empedradas rebosaban de soldados, funcionarios y hombres de traje que olían más a pólvora y perfume que a ley. El plan era claro: presentar un recurso ante la oficina de tierras, con pruebas de falsificación y testimonio directo de la única persona capaz de describir el fraude. Abigail, la hija del reverendo, la mujer que lo había oído todo. Pero desde el primer paso en el registro civil, algo olía a pólvora. «No tienen cita», dijo un funcionario, sin levantar la vista de sus papeles. «Y el fiscal de tierras no recibe a gente sin invitación». Don Isandro no discutió, solo deslizó el pliego con los sellos y las firmas falsas. El funcionario lo miró, lo releyó, tragó saliva. «Esperen en la sala», dijo, con menos arrogancia. La espera fue larga. Afuera, Hermosillo hervía de rumores. En las plazas se hablaba de indígenas insurrectos, de traiciones, de mujeres fugitivas que corrompían a los puros. La prensa local no tardó en llegar. Una nota del Diario de Occidente ya hablaba de una mestiza apóstata que incitaba a la rebelión con ayuda de salvajes. Abigail lo leyó sin temblar. Ya no era la niña del sermón ni la hija de nadie, era testigo, portadora de verdad. Lo que viniera después era otra batalla. A media tarde los llamaron, entraron a una sala fría, presidida por un hombre de pelo gris y levita negra, don Arístides Rubalcaba, encargado de la oficina de tierras. Tenía la voz de quien se acostumbró a gritar sin mover los labios. «Dígame, señor Paredes, ¿qué pretende su delegación con esta denuncia tan inusual?» Don Isandro presentó las pruebas.
mapas alterados, títulos falsificados, nombres de muertos firmando concesiones y, por encima de todo, la firma del reverendo Solene, con fecha posterior a su desaparición. Don Arístides las leyó con lentitud, como si masticara un veneno. Cuando terminó, levantó la vista hacia Abigail. «Usted afirma ser Abigail Solene. ¿Puede probarlo?» Ella dio un paso al frente. Sacó un pañuelo bordado con su inicial y una carta de puño y letra del reverendo. La firma coincidía. Pero fue su voz la que rompió la quietud. «Estuve allí. Oí a don Silvio Aguirre decir que esta tierra era basura con piedras debajo. Oí a mi padre entregar el valle a cambio de dinero para salvar su rebaño. Vi los planos, vi los hombres. ¿Y por qué huir?» «Entonces», preguntó Rubalcaba, con veneno en la voz. «Porque descubrí que la fe sin verdad es mentira», dijo ella, «y porque ellos preferían matarme antes que escucharme». Silencio. Luego, Rubalcaba habló. «Esta denuncia es grave, demasiado grave. Necesito confirmar su validez». Abigail supo, en ese instante, que no quería confirmarla, quería enterrarla. Salieron del edificio sin respuesta, pero esa misma noche, Hermosillo ardió en rumores. Un joven periodista del Correo Sonorense, amigo de Isandro, publicó la historia con nombre y apellido: «El robo silencioso de un valle apache, la verdad que el gobierno no quiere oír». Fue como echar aceite al fuego. Al día siguiente, carteles con la cara de Abigail tapizaban los muros. Pero esta vez no decían «se busca», decían «ella habló». En el valle, la tensión crecía. Tasunque recibía noticias por exploradores. Sabía que los soldados no habían sido frenados. Sabía que don Silvio Aguirre había jurado entrar al valle antes de las lluvias. Y sabía que si Abigail no volvía, algo había salido mal. «¿Y si no regresa?», preguntó Estrella del Amanecer, con el ceño fruncido. «Entonces iremos por ella», respondió él, sin titubear. Pero no hizo falta. Abigail regresó al atardecer, montada en un caballo prestado, con el polvo de la ciudad aún en la piel. Al verla, el campamento entero salió a su encuentro. No dijo mucho, solo entregó un recorte del periódico a Tasunque, que lo leyó en silencio. «Ya no pueden llamarnos fantasmas», dijo ella. «Ahora somos noticia, y los hombres del gobierno vendrán a ocultar lo que se sabe, o a borrar lo que queda». Esa noche, bajo el cielo cuajado de estrellas, el consejo tomó una decisión. No huirían, no serían fantasmas otra vez. Defenderían el valle, con verdad, con historia, con lo que hiciera falta. Y en la penumbra de su tienda, mientras se quitaba el polvo del camino, Abigail encontró a Tasunque esperándola. «Hablaste por todos», dijo él. «Lo haría 1000 veces», respondió ella. Él se acercó, con la mano temblando, y la tocó con la misma ternura con la que se toca una flor en medio de una tormenta. «¿Y ahora?», susurró. Abigail lo miró, con los ojos húmedos pero sin miedo. «Ahora nos escucharán, aunque sea lo último que oigan». El sol aún no salía, pero ya se escuchaban tambores lejanos. Los hombres de don Silvio Aguirre avanzaban desde el norte, más de 30 rifles, 6 carretas de dinamita y un mensaje claro que enviaron al amanecer con un forastero: «Abandonen el valle, tienen hasta el mediodía». No venían a negociar, venían a borrar lo que quedaba del mundo apache. En el corazón del campamento, Tasunque se colocaba la camisa bordada que su madre le había dejado antes de morir. Estrella del Amanecer distribuía lanzas entre los más jóvenes. Y en medio de todos, Abigail ataba el rebozo alrededor de su pecho con la misma firmeza con la que años atrás había sujetado la Biblia en casa de su padre. «No hay sermón que salve esta tierra», dijo, «solo lo que hagamos hoy». Los hombres de Aguirre bajaban por el sendero confiados. Tenían armas, tenían poder, pero no esperaban encontrar todo el valle de pie. Hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Y al frente, Tasunque con una lanza, Abigail con un papel. «¿Qué es eso?», le gritó uno de los pistoleros. «Una orden firmada por el juez de Hermosillo», dijo ella, con voz que no temblaba.
Reconoce que esta tierra está en litigio. Si ustedes disparan serán asesinos, no soldados. Don Silvio apareció desde la retaguardia, montado en su caballo negro, con el sombrero echado hacia atrás y los dientes apretados de rabia. «Mentiras», gritó. «Ustedes no son nadie, son tierra muerta, apaches y una mujer traidora». Entonces algo cambió. Los apaches no alzaron lanzas, alzaron mantas. Decenas de ellas, tejidas durante meses, colgadas en los árboles, en los postes, en los cuerpos. Cada una contaba una historia, un niño perdido, una abuela muerta, un campo robado, una lengua silenciada. El viento las agitaba como estandartes. El silencio, de pronto, fue más feroz que cualquier arma. Uno de los hombres de Aguirre bajó su rifle. Otro lo imitó. «No vinimos para dispararle a niños y ancianos», dijo uno. «¿Dónde está la amenaza, patrón?», dijo otro. «Ellos no tienen fusiles, solo tienen historias». «Cobardes», vociferó Aguirre. «Voy a hacerlo yo mismo», y apuntó a Abigail. Pero no disparó, porque Tazunque se interpuso. Recibiendo el disparo en el costado, el grito se ahogó en la garganta de Abigail. Tazunque cayó al suelo, y durante un segundo todos pensaron que la historia había terminado en tragedia. Pero no, se levantó, sangrando, de pie, y dijo: «Si tiene que morir alguien por esta tierra, que sea el último». La voz resonó como un trueno. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. De entre los arbustos, el emisario del juez de Hermosillo, acompañado por un destacamento oficial, llegó al lugar. «Deténganse», gritó. «Este terreno está protegido por orden judicial. Cualquier acto violento será considerado invasión federal». Los pistoleros soltaron las armas. Don Silvio fue arrestado. Y el valle no cayó. Días después, con el polvo ya asentado, Tazunque yacía en una camilla de piel, atendido por las mujeres del campamento. La herida era profunda, pero no mortal. Su lanza, sin embargo, se partió al caer. Abigail la recogió y la clavó en la entrada del campamento, colgando de ella una de sus mantas, la que tejió con sus manos cuando pensaba que jamás volvería a hablar. La que tenía un sol envuelto por dos manos, una apache, una blanca. Meses después, la resolución fue firme. El Valle del Silencio quedaba fuera de explotación comercial. Se reconocía a los apaches como legítimos custodios. La prensa, la misma que antes había llamado a Abigail traidora, ahora la llamaba la mujer que habló por los que no podían. Ella no respondió, solo tejía. Cada manta, una página, cada hilo, una cicatriz que sanaba. Y al atardecer, sentada junto a Tazunque, vio a los niños jugar junto al arroyo. «¿Crees que un día este lugar tenga paz?», le preguntó ella. «No lo sé», dijo él, apoyando su cabeza en su regazo. «Pero tendrá memoria, y eso, para ellos, ya era victoria». Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te ha emocionado tanto como a nosotros contarla, regálanos un like, suscríbete para más relatos como este y compártelo con alguien que ame las historias que tocan el alma. Hasta la próxima historia.